Dicen que el viento en la sierra de Valdeorco no silba, reza. Se arrastra por las grietas de la roca con un murmullo grave, como si cada piedra tuviera memoria y lengua, y se cuela por los ventanales rotos del viejo sanatorio con una devoción lenta, interminable. La primera vez que lo oí, aquella tarde de noviembre en que volví al pueblo después de muchos años, supe que el rumor no pertenecía a la naturaleza, sino a una vida de ten alcanzó como una plegaria ajena, errática, tropezando con las aristas de un edificio que parecía negar la luz. Escuché y no encontré melodía, apenas una sucesión de sílabas sin boca que chocaban con mi pecho como si quisieran entrar. Lo recibí, lo respiré, y el aire me olió a yodo viejo, a ropa guardada en armarios húmedos, a pinceladas de gardenia marchita, perfume imposible en un páramo que no conoce jardín. No elegí el sanatorio por valentía ni por morbo, fue el trabajo quien me lo impuso. El ayuntamiento de Valdeorco había recibido un pequeño fondo para catalogar lugares históricos, y por mi formación y por mi pasado, me recomendaron para levantar el inventario de aquel edificio maldito. Yo no lo llamaba así, todavía. Prefería palabras tibias: estrella apagada, casa sin pulso, piedra con historia. A los vecinos, en cambio, no hacía falta incitar. No vaya solo, insistió una mujer en la tienda de comestibles, mientras me pesaba pan negro envuelto en papel, ni de día ni de noche. Allí nunca se está solo. El sanatorio de Santa Estela nadie lo llamaba por su nombre completo, Sanatorio de Santa Estela de los Olmos, porque en torno a él no crecía ni un tronco que mereciera llamarse olmo. Se asentaba sobre una loma abierta al norte, donde el viento hace de las nubes un ejército. Su fachada principal, de piedra gris y ventanas altas condenadas con tablones, se desmoronaba por zonas como una costra. Los cristales destrozados dejaban ver una oscuridad que parecía tener volumen. Las letras de la entrada, todavía legibles, proclamaban una fecha: 1912. Debajo, un lema tallado en mármol: In silentio sanitas. En el silencio, la salud. Leí la ironía esculpida con un escalofrío que me recorrió la espalda. Esa promesa, rota hace décadas, ahora vibraba como un trueno. Llegué poco antes del atardecer, porque la luz oblicua me ayudaría a fotografiar sin necesidad de flash, y porque, lo confieso, me parecía que de día nadie me vigilaría desde adentro. Aparqué el coche junto a lo que había sido el jardín de convalecientes, un rectángulo de tierra desnuda, bordeado por bancos de hierro en los que ya no se sentaba nadie. Desde allí, el pueblo parecía miniatura, una maqueta desganada con tejados ocres y chimeneas quietas. Subí la escalera con cuidado, escuchando cómo el eco de mis botas se perdía en un vacío que no devolvía el sonido, como si el edificio absorbiera lo ajeno. Cada peldaño tenía un centro más gastado, un hueco liso como piel de río, por la repetición de pasos. Me detuve un instante, la mano en el pasamanos frío, tan frío que me dejó un ardor opaco en los dedos, y, por primera vez, noté un detalle que me acompañaría desde entonces. El edificio olía como una persona un olor a fiebre seca, a sábanas planchadas demasiadas veces, a desinfectante apagado por los años. Y por debajo, persistente, esa gardenia que no debía estar allí. Empujé la puerta principal, que ofreció resistencia, y luego cedió con un quejido que sonó no a madera, sino a garganta. El vestíbulo era un rectángulo largo, atravesado por la luz victimada del atardecer. Polvo danzaba en haces torcidos, y cada partícula parecía girar en su propio destino, igual que las motas de nieve que no caen rectas. A la derecha, la mesa de recepción con un libro de registros abierto por la mitad; a la izquierda, un trapo amarillento colgando de una percha; y por delante el pasillo principal. Y, más allá, la gran escalera que se bifurcaba como dos brazos agotados. Coloqué mi mochila junto a la mesa y saqué la cámara, la libreta, la linterna. Apunté un objeto tras otro, fotografiando sin pensar, como si la repetición de gestos técnicos me vacunara contra lo que respiraba. El libro de registros tenía una capa de polvo respetuosa, fina como harina. Soplé, y el aire devolvió una nube pálida que me picó la nariz. Entonces lo vi. Nombres. Nombres de ingresados, fechas, diagnósticos antiguos escritos con letra elegante. Catarros crónicos, pérdida de ánimo, histeria. Al final de una página,
De pronto, una fila de letras sin conclusión. Mar. No seguía. La pluma se había detenido allí, y la tinta formaba un charco seco que parecía sangre de archivo. Pasé la mano. Sentí la rugosidad del papel. Fue en ese momento cuando escuché el primer sonido distinto de los míos. Un golpecito. Un golpe leve, rítmico, como si alguien dejara caer una semilla desde una altura, siempre igual. Miré la mesa, miré el techo. Otro golpe. Venía del pasillo principal, de algún lugar donde la luz se rehusaba. Tomé la linterna, pero no la encendí. Me negué a saturar la penumbra con claridad fácil. Quise escuchar primero. El golpe se detuvo, y en su lugar surgió otro sonido que me golpeó el corazón. Un arrastre leve, como de tela rozando el suelo. No era el viento, no había corriente. Tampoco mi imaginario. El arrastre hacía un dibujo concreto, avanzaba, se detenía, reanudaba. Apreté los dientes para no llamar. ¿A quién iba a llamar? En el pueblo me advirtieron. Allí nunca se está solo. Sonreí sin humor, tragué saliva, y mis pasos respondieron al arrastre como si formáramos un diálogo antiguo. A medida que avanzaba, el frío me rodeaba sin brusquedad, subiendo desde el suelo. Era un frío pulcro, hospitalario, sin el aliento sucio de la intemperie. Me recordó manos pálidas lavadas tantas veces que la piel pierde textura. Mis dedos, dentro de los guantes, empezaron a doler con un dolor correcto, escolar. La linterna, apagada, se volvió un talismán sin poder. Crucé un arco doble y entré en el pasillo de las salas comunes. Las puertas estaban abiertas en abanico, y cada sala recibía la luz como una confesión. En una de ellas, me detuve. Las camas eran esqueletos de metal, los colchones, ausentes. En la pared, un reloj detenido marcaba las 12:17. Me acerqué. No había cristal. Toqué las agujas. No se movían. In silentio sanitas, pensé. El tic-tac, que ya no existía, parecía aún latir en el aire como un corazón invisible. Fue entonces cuando la gardenia habló por primera vez. No hablo de palabras reales, hablo de su manera de hacerse presente, como si el olor condensara un susurro cerca de mi oído izquierdo. Olí la flor imposible con tal nitidez que el recuerdo me pellizcó la nariz. Y en ese pellizco creí escuchar una sílaba blanda. Mi piel se erizó como si una aguja helada me rozara la nuca. Volví sobre mis pasos hacia el vestíbulo, obedeciendo una repentina necesidad de estar cerca de la puerta. El arrastre disminuyó, como si se apartara de mí por delicadeza. Al llegar a la mesa de recepción, vi que el libro de registros no estaba abierto por la misma página. Me detuve. Examiné el grosor del papel, el lugar del doblez, la marca de polvo. No era un error. La página mostraba otra fecha, 2 años posterior. Aquí también, al final, una palabra sin cerrar. María. Me invadió un calor absurdo, como si la sangre corriera buscando salida. María, repetí sin voz, y la gardenia se tornó más dulce, casi empalagosa. No me engañé a mí mismo pensando en corrientes o casualidad. Algo había tocado ese libro, algo que encontraba una forma de caminar sin pies y de hojear sin dedos. Me senté para sentir el peso de mi cuerpo y recordarme real. El asiento crujió, y su aliento de paja vieja se mezcló con el yodo. Estoy aquí para catalogar, dije en voz baja, como si el edificio necesitara saberlo. No vengo a molestar. Fue una respuesta instintiva a una presencia que no veía, pero sentía mirándome desde el marco de una puerta invisible. El silencio se densificó, y por un momento tuve la certeza, tan clara como una fotografía, de que alguien me estaba oliendo como olisquea un perro una maleta. La luz del atardecer fue carcomida por una sombra sin bordes. Encendí la linterna, ahora sí, y el cono de luz recortó el polvo en láminas que llegaban hasta mí como plumas. Empecé a fotografiar con método: vestíbulo, pasillo, sala común, escalera. En una pared encontré un mural desvaído, un jardín dibujado con escapatoria infantil, con sol amarillo y niños sin manos. En la esquina, una firma en tinta: María L. 1933. La tinta se había corrido formando una lágrima. Acerqué el objetivo. Disparé. En el visor por un instante, me pareció ver una sombra de pie a la derecha del mural. Una estatura menuda doblada hacia el dibujo. Bajé la cámara. No había nadie. Volví a mirar por el visor.
La sombra persistía en el cristal como una mancha de respiración. Cuando retiré la cara, el cristal se empañó con el vaho de alguien que no era yo. No te asustes, me dije. El miedo es gasolina barata. Pero las manos me obligué a concentrarme en lo que sabía. El sanatorio funcionó hasta mediados de los años 40, primero como casa de reposo para tuberculosos y después como hospital de guerra improvisado, cuando la línea de frente quedó a menos de un día de camino. Luego lo clausuraron. Rumores hablaron de abusos, de encierros prolongados, de tratamientos experimentales con luces y corrientes. Casi nadie quería contarlo en voz alta. Aquí la gente olvida, dijo el panadero. No por salud, sino por prudencia. Yo asimilé ese consejo como se asimilan las pastillas, con agua y sin masticar. A medianoche no lo sé por el reloj del pasillo, que seguía clavado a las 12:17, sino porque mi reloj de pulsera vibró la temperatura, bajó otro escalón. El frío ya no era pulcro, era otro, parecido al hielo que crece desde dentro de un vaso. El aire me pinchó las fosas nasales con agujas microscópicas. Me envolví más en la chaqueta y la cremallera chirrió. El edificio respondió. No sé cómo explicarlo. Fue como si aquel sonido le recordara el mundo. Y justo entonces una puerta se cerró en algún lugar del ala este. No fue el golpe de un portazo. Fue una caricia al revés. Madera contra madera con una ternura forzada. Y al final un clic. Me quedé inmóvil, el corazón marchando con botas de soldado. Escuché. El silencio al otro lado de mi oreja se hizo tan denso que casi podía oír su texto. Luego vino un susurro, uno solo, pegado a mi mejilla. Baja, no soy valiente. Pero tampoco me gusta que me ordenen. Me paralicé lo suficiente como para que el impulso de obedecer se volviera ridículo. Baja, repitió, esta vez más cerca de la garganta que del oído. El aliento no tenía calor. Era una exhalación sin vida que no enturbiaba el aire. Baja, insistió, y la gardenia se volvió amarga, como si el perfume se hubiera puesto rancio de golpe. Miré hacia la gran escalera. El pasamanos, bruñido por las manos de los desaparecidos, me devolvió una línea débil. Encendí de nuevo la linterna y por la pura terquedad de caminar hacia el miedo, di un paso. El peldaño no crujió. El edificio me recibió sin juez, sin carcajada. Bajé el segundo, el tercero. Conté 10. Conté 12. A los 16, algo tocó mi tobillo. No describiré ese contacto como una mano. Las manos tienen palma, dedos, ritmo. Aquello fue un roce de respeto, como el borde de un vestido que no pertenecía al mundo. Tiró apenas, no para hacerme caer, sino para pedir atención. Me detuve, y el frío subió por la pantorrilla como una enredadera. En la pared, casi a la altura de mis ojos, alguien había escrito con lápiz. No hacer ruido, no despertar. Las palabras, desvaídas, parecían descolar. Pasé el dedo por encima y me quedó polvo negro en la yema. El roce en el tobillo desapareció, como si, al leer, hubiera cumplido la condición de presencia. Seguí. La escalera me tragó sin ceremonia. El sótano olía diferente. Ya no era hospital, era sótano. Un olor a metal húmedo, a tubería vieja, a madera que guarda silencio por décadas. La linterna iluminó en primera instancia una fila de casilleros. Tenían puertas con rejillas en forma de cruz, y detrás de alguna de ellas algo brilló como una moneda. Me acerqué. Era un broche en forma de O. Lo tomé, sintiendo su frialdad antigua, y por un momento mi pulgar rozó una zona tibia. Imposible. Retiré la mano de golpe. El broche cayó, y su sonido, que debía ser un tintineo menor, explotó en el sótano como si hubieran golpeado una campana de bronce. El eco subió por la escalera, atravesó el vestíbulo y se deshizo en el techo como humo. Y entonces, sí, el edificio despertó. No hay otro verbo. El sanatorio abrió los ojos que no tenía, y escuché, uno tras otro, los ruidos que no suenan en casas deshabitadas. Pasos con peso humano recorriendo un pasillo de arriba, el arrastre de algo pesado como una mesa, el tintineo agudo de un vaso al caer y romperse en una sala, el murmullo de dos voces en una habitación contigua. Ninguno de esos sonidos me pertenecía. Los sentí por todas partes, como si el aire se hubiera convertido en instrumentos. No eran sonidos del pasado. Variaban, dudaban, se pisaban entre sí.
En medio de aquella orquesta sin apariciones, un compás nítido marcó el ritmo. Tac, tac, tac. Era un bastón. Lo seguí, más que con los pies, con la nuca. El bastón marcaba escalones invisibles en un pasillo hundido, hacia la izquierda. Avancé, conteniendo el aliento para no añadir ruido. El pasillo desembocaba en un cuarto de lavandería. Allí, las pilas de piedra seguían erguidas, con grifos oxidados que lloraban. Un carro de ropa de alambre dormía en la esquina, su sombra doblada como un animal. Tocaba la barandilla del carro, y una vibración sutil me trepó por la muñeca, como si al otro lado del metal alguien respirara a la misma altura que mi piel. En el silencio, la salud se burló mi memoria. El bastón golpeó de nuevo, esta vez detrás de mí. Me giré, rápido. El haz de la linterna tropezó con una figura. No era aún un cuerpo, era la anticipación de una densidad distinta de la oscuridad, con contornos donde no debía haberlos. La forma vaga de una mujer de estatura baja, un hombro más elevado, el perfil de una cabeza ladeada. No retrocedí, tampoco avancé. Los músculos aprendieron en un instante una quietud que no conocía. El bastón, que no estaba en su mano, no había mano, golpeó una vez más, y el sonido rebotó en las pilas. Subió por las cañerías y, lo juro, atravesó mi lengua. Mar, pronunció la gardenia, pero ahora no fue el olor. Fue un hilo de voz tan tenue que si hubiera habido mosquitos, la voz los habría desplazado. Me di cuenta entonces de otra cosa. El sótano tenía corrientes de aire que no venían de ninguna abertura visible. Una brisa fría me acarició la frente. Otra, más baja, me tocó la rodilla. Y una tercera, sin dirección, se posó en el hueco de la garganta. Durante un latido. Cada corriente llevaba un matiz de olor: yodo, humedad vieja, jabón de hospital. Pero en la que se quedó en mi garganta, floreció otra vez la gardenia. María, dije por fin, con voz de quien invoca y no nombra. La figura pareció asentir no con la cabeza, sino con una pulsación de la sombra. No despertar, murmuré, recordando la frase del muro, y una risa pequeña, sin dientes, recorrió el cuarto como una moneda que rueda y no cae. La risa no era una risa de niña que aprende a reír, con pudor y curiosidad. Me removió dentro el recuerdo de una infancia ajena. Sin saber por qué, abrí la mochila y busqué una barrita de tiza que llevaba para marcar direcciones. La partí en dos, dejando que el chasquido blanco se oyera. La figura reaccionó. No se acercó ni se alejó, pero la gardenia se hizo más fresca, como si el perfume hubiera sido ventilado. Te dejo esto, dije, ridículo, y coloqué medio trozo de tiza en el borde de la pila. La sombra movió su contorno, y el bastón golpeó una vez el suelo, más suave. Alguien decidió que el intercambio era suficiente. La risa se apagó. En su lugar llegó una especie de silencio caliente, nuevo, como el que queda en una habitación después de que alguien ha salido corriendo. Me quedé a oscuras unos segundos, por decisión. Apagué la linterna y dejé que los ojos se acostumbraran a la densidad. La noche de fuera se había vuelto la noche de dentro, sin límites. Escuché mi respiración contra el filtro del pasamontañas de lana. Un goteo, a lo lejos, marcó un ritmo incómodo, irregular, nervioso. Conté sin querer. 1, 3, 2, 4. Mi mente buscó patrones para no pensar en otra cosa. Y entonces sucedió el primer movimiento indiscutible, el más sencillo y el más imposible. La barrita de tiza, que había dejado en el borde de la pila, se deslizó sola 2 dedos. El sonido, un roce blanco, me cruzó como un aleteo. La sombra se contuvo. Yo también. ¿Quieres que escriba?, pregunté. La voz tan baja que la notarían más mis clavículas que el aire. No hubo respuesta, solo una espera. Encendí la linterna y, con la mitad de tiza que me quedaba, escribí despacio en el azulejo húmedo, con letras pequeñas para no profanar. ¿Qué necesitas? La luz titubeó una vez, apenas un parpadeo. Alguien, con un gesto que no pertenece a nuestras manos, tomó la otra mitad y, sin moverla del sitio, trazó un trazo corto, en diagonal, como si practicara la idea de letra. El polvo de tiza cayó al suelo, y el bastón dio 2 golpes, tic-tic, que no eran rabia ni advertencia. Eran los golpes de quien aprende a decir sí. Así empezó.
No fue una conversación en el sentido que se pueda transcribir, fue una danza de presencias mínimas, un alfabeto de roces, golpes, olores que se intensificaban o se marchitaban, silencios que se inclinaban hacia mí o se iban. Yo aprendí a preguntar con pausas, con respiraciones, con el peso de mi pie. Ella ya podía decir, ella, respondió con la tiza cuando pudo, con el bastón cuando no, con la gardenia cuando le faltó la tiza. Me dijo, a su manera, que tenía frío, que en el frío no había descanso, que arriba, donde las ventanas dejan entrar el día, aún quedaba algo suyo, y que no podía subir sola. La palabra arriba, el aire la pronunció como si empujara una puerta que cede. Miré hacia la escalera del sótano. La oscuridad vertical era ahora una promesa incómoda. Puse la tiza en el bolsillo. Guardé el broche en forma de hoja sin volver a tocar la zona tibia. Cogí la linterna. Arriba, repetí. La sombra, sin la obediencia de los cuerpos, me acompañó en la idea del ascenso. Subimos a la vez, pero al mismo tiempo. En la huella del peldaño 16, donde antes había sentido el roce en el tobillo, un temblor me subió hacia la rodilla, y el aire se hizo más denso. La planta principal me recibió con una quietud nueva, como si hubiera estado escuchando todo el rato y por fin se hubiera permitido detener su oído. El reloj seguía marcando las 12:17. La gardenia se adelantó, guiando, como las niñas que tiran de la mano, con la urgencia de... Nos dirigimos al ala oeste. Allí, los ventanales daban a lo que fue un pabellón de música. En la pared, colgaban aún los ganchos, donde debieron descansar instrumentos y batines. En el suelo, un pentagrama pintado para enseñar a los pacientes a caminar con ritmo. Pisé la línea, y un chasquido sordo se despertó bajo mis botas, madera en forma de lamento. A la derecha, una puerta con cristal esmerilado dejaba ver. Al otro lado, una sala pequeña. La luz de la linterna atravesó el esmerilado como leche. Dentro, al borde del marco, alguien había dejado hace mucho un pañuelo, blanco en su origen, ahora gris, y sin embargo, con una esquina todavía blanca, como si hubiera sido protegida por algo. Abrí la puerta. El pomo estaba helado. El aire de la sala era distinto, más cercano, como si contuviera un cuerpo. La gardenia, más fuerte que nunca, abrió las ventanas de mi nariz hasta que dolió. En el centro, una camita de hierro con barrotes finos. No era una cuna, era una cama infantil. Encima, una cajita de madera con tapa. Me acerqué despacio. El barniz, estallado en pequeñas placas, parecía una piel con enfermedad. Apoyé la linterna en el borde y abrí. Dentro, cartas, atadas con un cordel muy delgado, a punto de romperse. Olían a tinta seca, a mano húmeda de niña. En la primera, un dibujo. Una mujer con un vestido oscuro, un moño alto, ojos grandes. Debajo, con letra aplicada de caligrafía, para María, con cariño de la señora Lourdes. Una lágrima, otra vez. Había corrido la tinta de la M. Sentí, en el hueco detrás del esternón, una gravedad especial, como si un hilo me tirara desde el pasado. La sombra se colocó a mi izquierda. No la vi, pero la gardenia convirtió esa región del aire en un ramo. Tomé otra carta. Era de alguien que hablaba de un vestido de domingo, de una promesa. Cuando termine el invierno, volverás a casa. La palabra casa era una cuerda tensada. No despertar, recordé. No despertar qué. En la última carta, apenas legible, una frase sobresalía, subrayada con insistencia infantil. El bastón de don Evaristo hace música en la escalera. Sentí que la idea encajaba como un diente en una cerradura. Bastón, escalera, música. Don Evaristo, pegué la linterna a la hoja y el haz tembló al ritmo de mis manos. La risa sin dientes volvió, ahora desde el marco de la puerta. Bajé la carta. Me volví despacio. En el cristal esmerilado, la figura se reflejó no como un contorno, sino como una alteración. El vapor dibujó una mano pequeña, la huella abierta, 5 dedos en miniatura que no rompían la luz. La huella se deslizó, desde el borde de la puerta hacia el interior, y quedó a la altura de mi cabeza. La gardenia se convirtió en un susurro. María. La palabra, ya completa, no fue mía ni del edificio. Fue de ella la primera palabra que le oí entera, con voz de niña, lustrada por tanto tiempo sin pronunciar. Entonces comprendí, no con la razón, sino con la carne, que había una petición sencilla escondida,
bajo el miedo, multiplicado, llevar algo arriba, o bien traer algo abajo. Igual que cuando una niña no alcanza un estante y mira a su madre con los... Miré alrededor en busca de aquello que debía moverse para que la noche se desenredara un poco. Mis ojos cayeron de nuevo en el pentagrama pintado en el suelo del pasillo. Música. Don Evaristo. Bastón. La silla de ruedas, aparcada al fondo de la sala contigua, tenía apoyada, sin que yo la hubiera visto antes, una vara de madera con empuñadura gastada. El bastón. Lo tomé. El tacto de la madera fue una epifanía de frío. Me caló hasta el codo con una sobriedad que rozaba Lo levanté apenas. Al hacerlo, la casa entera exhaló como un animal viejo. Un golpe, suave, contra el suelo. Tac. El aire escuchó. Otro golpe, más cerca del pentagrama. Tac. La sombra, a mi izquierda, dio un paso que no sonó. Acompasé el bastón con los latidos, y en cada tac, el olor a gardenia se volvía más claro, más redondo, como si la flor se abriera y cerrara con mis movimientos. Me detuve en el centro del pentagrama. El reloj, lejos, seguía clavado. Mi reloj de pulsera vibró otra vez. 0:20. El bastón, entonces, ya no mi mano, marcó por sí solo el compás. Fue un movimiento leve, casi un temblor de artritis. La empuñadura giró 1 centímetro y golpeó una vez el suelo. Yo no la había dejado caer. Sostuve la vara con el respeto que se tiene a los huesos ajenos. La sombra a ella se adelantó un palmo, y la huella en el cristal se borró. En su lugar, sobre el esmerilado, empezó a dibujarse, a la altura de mi rostro, una palabra escrita con el vaho insistente de una boca invisible. Mar. La I tardó en llegar, como si necesitara aprender de nuevo la recta. La A, al final, se cerró en un arco inseguro. María. La vi. Y en verla, hubo una expulsión de aire de mis pulmones, como cuando uno termina de subir una cuesta imposible. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Un hombre con un bastón ajeno, una niña sin cuerpo escribiéndose de nuevo su nombre en la piel del vidrio, el sanatorio respirando por los ventanales. No sé cuánto duró esa tregua. Sé, en cambio, lo que la rompió, un sonido que no pertenece a ninguna plegaria, sino a los lugares donde el dolor se agrupa. Un grito. Venía del ala este, de la zona que los lugareños llaman los aislados. No era un grito humano fresco, era un grito almacenado, preservado en sal, que había aprendido a repetirse en el aire con disciplina de campana. Me atravesó con un cuchillo de cuarzo. La gardenia se marchitó en un golpe. La palabra en el cristal se corrió hacia abajo, como si la hubieran empujado con la palma. El bastón se clavó en el suelo, y la madera me devolvió un latido, que no era el mío. No despertar, recordé, tardío. Pero ya estaba despierto, y lo que estaba abajo o arriba, también. Respiré hondo, recogí el bastón, guardé las cartas en la caja como quien devuelve un rezo al altar, y salí de la sala. La sombra me siguió, a mi altura, apenas una bajada de temperatura contra el lateral de mi cuerpo. El pasillo olía ahora a metal calentado. En el suelo, como una estricta línea, una hebra de hilo se estiraba hacia el ala este. Era de un rojo descolorido, y cada vez que mi bota lo tocaba, producía un sonido mínimo, un lazo tenuísimo. Seguí el hilo, me pareció reconocer el sabor del miedo en la boca, hierro y saliva castigada. En cada puerta que pasaba, una mano sin peso tocaba el marco desde dentro. Una vez. Tac, tac, tac. El sanatorio por primera vez caminaba con nosotros. La zona de los aislados tenía puertas más pesadas, cada una con mirillas pequeñas, tapadas por un trozo de metal. Los números, pintados a mano, sobrevivían a medias. El 3 era un garabato. El 7, una guadaña. Al llegar a la habitación 12, el hilo rojo desapareció bajo la puerta. El grito, no un alarido, sino un lamento vertical, se pegaba a la madera como si la puerta fuera una membrana. Pegué el oído. El sonido me llenó de insectos por dentro. Levanté la tapa de la mirilla. El ojo del sanatorio miró por mí. Dentro no había luz. La linterna iluminó un cuadrado de pared, una cama con sábanas, que no eran sábanas sino líneas de polvo, y en el suelo una mancha desigual de humedad. No vi cuerpos, no vi movimiento, pero el grito se derramó otra vez, sin lengua, sin pulmón.
con la perseverancia del sonido que no ha sido oído, y por eso insiste. Bajé la mirilla. No quise abrir. El bastón en mi mano pesó de pronto como si alguien se hubiera sentado sobre él. La sombra se colocó delante de la puerta, pequeña y firme. La gardenia, sin embargo, no volvió. En su lugar, un olor nuevo levantó su cabeza del suelo. Agua estancada. Arriba, pensé. Y por primera vez comprendí que el camino no se hacía solo en dirección vertical. Había otro arriba que no eran las plantas del edificio. Era la memoria. Me alejé un paso. El hilo rojo se tensó. Otra puerta, la 14, dejó escapar un sonido de respiración. No humana. Era el acercamiento de un animal que no existe en ninguna enciclopedia. Un respirar que sube por las paredes como una humedad viva. El sanatorio, despierto, decidió su primera instrucción incontestable. No vino como palabra ni como golpe. Vino como un conjunto de pequeñas manos que no tocaban, pero guiaban. Me empujaron con delicadeza hacia la escalera, hacia arriba, hacia la zona de las ventanas. Sentí, en el hueco de la espalda, la urgencia paciente de quien te empuja a un refugio que no conoces. Subí. En cada peldaño, un frío nuevo, distinto, se colgaba de mis tobillos. Arriba, el vestíbulo me pareció menos amenaza que antes y más espeso. La caja de cartas pesaba en la mochila como una piedra dulce. El bastón, ahora sí, parecía sonar a música en la madera. En el mural de los niños sin manos, la firma María L. se había oscurecido. La línea era más reciente, como si la tinta hubiera encontrado de nuevo un cauce por el que correr. Y entonces, por primera vez en toda la noche, la casa me habló con una voz completa, de adulto, que salía de la escalera como del cuerpo de un hombre. No vuelvas a bajar. No fue una orden brutal, fue una súplica que se sabe inútil. Me quedé clavado, los dedos apretados alrededor del bastón hasta que dolió. No respondí. La sombra a mi izquierda, ella vibró, inquieta, como una hebra tocada por dos manos. En ese temblor, reconocí lo que no quise reconocer desde el primer golpe, que el edificio no era uno, que dentro vivían más voluntades que se rozaban y se repelían, y que una de ellas, al menos una, no quería que arriba y abajo se encontraran jamás. El viento en la sierra, afuera, siguió rezando, pero ahora cada sílaba parecía pronunciar mi nombre. Y yo, que había llegado a catalogar paredes, entendí, con la certeza que dan las cosas que no se pueden negar, que el inventario era otro. Iba a tener que contar los pasos de los muertos y aprender a no despertarlos si quería escuchar lo que la niña quería decirme antes de que el sanatorio, con todos sus ojos, decidiera cerrar por fin la mirada sobre mí. No obedecí la súplica, o quizá la obedecí a medias. Retrocedí 2 pasos, lo justo para salir de la boca de la escalera, y me quedé en el rellano frente al mural de los niños sin manos a quienes, en esa luz oblicua de linterna y de luna filtrada por tablones, les habían nacido sombras de dedos donde antes había muñones pintados. El pigmento viejo se había hinchado con la humedad y en relieves mínimos parecía respirar. La L de María L palpitó, lo juro, con un brillo húmedo de tinta recién nacida. No lo toqué. El bastón, apoyado en el suelo, dejó de ser peso y se volvió compás. Sentí, en el hueco del estómago, una cuerda tensa que me unía a la voz adulta de la escalera, al lamento en los aislados y a la terquedad leve y perfumada de la niña. Así, en esa cuerda, comencé a caminar por el ala oeste con la docilidad de quien pisa sobre palabras sagradas. El pasillo recogía mis pasos con una cortesía inquietante, no devolvía eco, no chasqueaba a destiempo. Era como caminar por un tejido grueso, por un abrigo que aprendía mis medidas para envolverme mejor. A cada lado, puertas entreabiertas mostraban interiores con geometrías repetidas, camas de hierro, mesillas de madera, con cajones en los que faltaban asas, crucifijos que pendían torcidos como si la fe se hubiera desplazado 1 centímetro, y nadie se hubiera atrevido a enderezar. En una de las habitaciones, un vaso de vidrio con el borde astillado guardaba un resto de agua que no podía ser agua. Estaba gruesa como gelatina, con una pelusa gris dormida en el centro. En la pared, la humedad había dibujado un mapa que se parecía al perfil de una mujer con moño. Al pasar frente a ese dibujo, la gardenia volvió a levantar su cabeza. Arriba, dijo la niña, ya fuera de mi oído, y dentro de mí,
como un ascenso de frío en las... Arriba repetí, y el bastón respondió con 2 golpes suaves. Tac, tac, como si asentara. Antes de alcanzar el final del pasillo, me detuve en un hueco de luz. Era una sala de terapia ocupacional, o eso deduje por las mesas bajas y las sillas pequeñas. Sobre una de las mesas, intacto, un juego de letras de madera reposaba como un animal dormido. Las vocales tenían el borde más oscuro de estar más usadas. La A, en particular, mostraba una caricia de grasa antigua. Sin decidirlo, llevé la mano hacia ella. Mi dedo índice rozó el borde y el mundo cambió de densidad. El aire se espesó lo suficiente como para que, al inhalar, notara un crujido en las costillas. Un sonido caminó por la sala, menudito, trus, trus, como el de un lápiz golpeando el canto de una mesa. Un lápiz que no veía. En el polvo, junto al juego de letras, algo empezó a escribirse. No fue escritura humana. No era una línea continua. No eran letras que encajaran sin esfuerzo. Eran tanteos. Un acercamiento en espiral hacia la forma. Se dibujó primero una curva tímida, luego otra, después una recta que no supo mantenerse recta y se inclinó como un tronco con viento. Yo no moví la mano. La mantuve a la altura de la A, sin tocarla. El polvo levantado por la escritura invisible me cosquilleó la nariz. Aguanté el estornudo, por superstición y por respeto. Cuando el dibujo encontró por fin su músculo, apareció en el polvillo la palabra madre. El impacto de esa palabra me hizo apoyar la palma en la mesa. El bastón golpeó una vez, de pura necesidad de sostenerme. La gardenia, que hasta entonces había sido un perfume suave, se volvió un jardín entero irrumpiendo en una habitación cerrada. Una ráfaga de olor me subió desde los tobillos como agua a presión. «¿Madre?», susurré, en una voz que no reconocí como mía. En el aire, la escritura invisible tachó la palabra con un trazo torcido, ansioso. Luego, a golpes, como si las letras fueran piedras, empezó otra. «Madre, no». El no quedó más oscuro, como si hubieran apretado con más fuerza un grafito inexistente. El polvo volvió a caer en una nieve lenta. El edificio, desde su vientre, dejó escapar un quejido largo, como de madera que desaprende su forma. Comprendí, con una claridad triste, que allí no había una madre a la que regresar. O que, si la había, su nombre en aquella casa significaba otra. El silencio, hambriento, intentó volver, pero no pudo. Otro ruido diminuto, casi amable, comenzó a brotar del corredor contiguo. Un tintineo irregular, de metal contra metal, como si alguien jugara a tocar una melodía con cucharillas y barandillas. Lo seguí con cuidado, el bastón marcando la distancia entre mis pasos y la tentación de correr. Al fondo, un cuarto con ventanas estrechas dejaba pasar la luz de la luna filtrada por tablones mal clavados. En el suelo, un carril metálico brillaba bajo el polvo, una guía que debió pertenecer a una camilla o a una máquina de tratamiento. Sobre la guía, un carrito bajo, de ruedas anchas, avanzó 2 centímetros solo, sin nadie, con la discreción de quien pide permiso. No despertarme, dije, para no llamar a aquello que gritaba en los aislados, para no cruzar el umbral de lo irreparable. Era ya tarde para los pactos con el miedo. La casa estaba despierta. Yo estaba despierta. Y, entre ambos, la niña parecía querer tejer un puente de tiza y gardenia hacia un arriba que no consistía en subir, sino en recordar. Deslicé el carrito con un dedo. Su quejido se hizo melodía mínima, como esas cajas musicales que repiten la misma canción hasta volver la plegaria. Se detuvo frente a un armario empotrado. Las puertas, de cristal translúcido endurecido por los años, mostraban sombras de objetos alineados en estantes. Abrí. Dentro, una colección de frascos con etiquetas ilegibles, gasas que habían perdido el blanco y se habían quedado en un beige cansado, y, en el estante más alto, una lata de hojalata con una flor estampada. Gardenia. No podía ser casual. Tomé la lata. Estaba cerrada con una tapa que ofreció resistencia y luego se rindió con un suspiro. Dentro, un paquetito envuelto en papel cebolla se encogía como un animal frío. Lo desenvolví con... Era un ramillete de gardenias secas, blancas que ya no eran blancas, y, en el centro, una hebra de cinta azul muy pálida. Olían. A pesar del tiempo, olían. No al fragor de la flor viva,
sino a memoria insistente. Debajo del ramillete, un papel doblado muchas veces. Lo abrí con dedos que buscaban no romper. Una caligrafía pequeña, prolija, de monja o de maestra, había escrito «Para María, para cuando pueda oler sin toser». El temblor que me atravesó no fue miedo, fue una pena cruda, redonda, que me llenó los ojos con agua. Arriba, repitió la niña, y el bastón golpeó, ligero, como quien aplaude despacio. Guardé el ramillete con su papel en la mochila, con la devoción con que se guarda un corazón prestado. Entonces sentí que el aire cambiaba de temperatura de un modo que ya reconocía como señal. Desde el ala este, la respiración no humana, esa humedad viva se acercaba como un frente de tormenta por dentro. La voz de hombre de la escalera susurró, sin autoridad y sin esperanza: «No vuelvas a bajar». Al mismo tiempo, algo más sutil, más cerebral, más quirúrgico, entró en la conversación invisible. Un olor a electricidad antigua, a ozono sin tormenta, a metal frotado con lana. Las lámparas colgantes del corredor, muertas desde décadas, vibraron sin luz, como si una corriente minúscula les peinara los filamentos. Evaristo, pronuncié en voz baja, más como comprobación que como invocación. El bastón en mi mano se tensó, como si al oír ese nombre recordara su manera de pertenecer a alguien. El pasamanos bruñido devolvió una frialdad más agresiva. Noté, por primera vez, una lucha delicada debajo de todos los ruidos. Dos voluntades antagónicas cuya fricción generaba esa electricidad sin chispa. Una imponía silencio. Otra buscaba música. Una cerraba puertas. Otra pedía que una cajita se abriera, que una flor subiera, que una A se rozara. Y mientras yo aprendía a escuchar aquella guerra sin campo, el sanatorio cambió de piel. Fue un cambio de luz sin luz. Las sombras, en lugar de ser ausencia, se hicieron presencia con trazo. Las esquinas, antes sólidas, adquirieron un borde ajeno, como si hubieran superpuesto un dibujo sobre la geometría de la casa. Percibí corredores donde no los había, puertas insinuadas en muros ciegos, escalones que no conducían a pisos sino a años. La niña, a mi izquierda, vibró con alegría tímida, como si ese cambio le diera un mapa. Entendí otra vez en la carne que el arriba que ella me pedía no estaba en la planta superior, estaba en un tiempo de ventanas abiertas y música de bastón marcando ejercicios en un pentagrama pintado en el suelo. Entonces dije, casi sin voz, subimos de otra manera. Dejé el bastón un segundo, apoyado en la pared, y saqué del bolsillo la media tiza. En el suelo, sobre el pentagrama del pasillo, dibujé una A grande como la mitad de una baldosa. Al terminar la barra, los dedos me quedaron blancos. Soplé el polvo, y la nube bailó como una bandada diminuta. La niña se acercó, o su perfume lo hizo, y el aire templó por un instante. A su lado, una resistencia. Como dos imanes con polos contrarios que de pronto se reconocen, la casa entera, repasando sus dientes, emitió un clic de cerradura. Y el grito de los aislados, ese lamento vertical, subió por la estructura como una sirena. El ozono se espesó. Las lámparas sin luz gimieron con sus filamentos muertos. El pasillo se encogió 1 centímetro. No despertar, repetí, pero ya no sabía a quién se lo pedía. Corrí, no para huir, sino para llegar. Llegar al lugar donde se deciden los nombres. La gran es allí. La voz adulta volvió a esperar, tendida como una cuerda sobre la que alguien, hace medio siglo, hubiera colgado sábanas al sol. El mural me miró con sus niños sin manos, a quienes ahora, bajo mi linterna, les florecieron dedos de sombra que se crispaban en gestos mínimos. Apoyé la A de tiza en el primer peldaño, con la solemnidad con que se deja un pan en la puerta de un vecino muerto. El bastón, recobrado, golpeó una vez. La A se partió sola, en silencio, en dos triángulos que se deslizaron hacia lados opuestos como párpados. La niña rió. Esa risa de moneda que rueda volvió a cruzarme los huesos. El viento de la sierra entró por una rendija y, sin gustar afuera, olió a pasillo fregado y paredes encaladas. Entonces la oí. No a la niña, a la otra. Una respiración humana, cansada, terca, que subía los peldaños con un ritmo aprendido para no ceder al ahogo. Paso arrastrado. Bastón primero. Arrastre después. Bastón, arrastre. Bastón, arrastre.
don Evaristo, pensé, pero la palabra don se me atoró en la lengua como un exceso de respeto hacia quien había olvidado merecerlo. No vi cuerpo. Vi su manera de existir en la madera. Cada tac metía una sombra en la veta, un recuerdo en la escalera, como si golpeando hubiera sellado el tiempo. Arriba pidió la niña, ahora con urgencia. Arriba acepté y subí. Cada peldaño devolvía una historia con el tacto. Este fue pisado con puntas porque había miedo a patinar. En este otro se detuvieron 3 docenas de veces unas botas grandes. Aquí alguien se arrodilló. En el giro del descansillo, un charco de frío me llegó hasta las rodillas, como si una corriente subterránea buscara salir por la madera. La luz de la linterna, agotada, parpadeó 2 veces. Reflejo de mi pulso acelerado. Alcancé la planta superior, la que los archivos llamaban pabellón de mujeres. La gardenia se hizo entera. El perfume tuvo cuerpo. Me envolvió la garganta con un velo fresco. En la pared, una lista de nombres escritos con cal: Adela, Rosa, Consuelo, Teresa, María. Cada nombre tenía al lado una fecha que no eran fechas de ingreso, sino de algo más definitivo. Ante María L., una raya en blanco. No está, dije, y mi voz, al pronunciarlo, se partió en dos, como se parte la A de ti. El pasillo del pabellón de mujeres no se parecía a los demás. Tenía cortinas pálidas, raídas, que se balanceaban con un viento que no era viento sino memoria de ventanas abiertas. En las mesillas se acumulaban objetos que aún guardaban forma de mano. Un cepillo con cabellos finísimos y muy rectos, un dedal de metal con marcas de uñas, una medallita con una virgen tan gastada que parecía una gota. En el extremo, una puerta con cristales cuadrados, 9 ojos translúcidos, daba a una terraza mínima, donde, quizá, en los días sin fiebre, habrían sacado a tomar el sol a las convalecientes. El frío detrás del cristal era una promesa. Empujé. La manilla se resistió con la terquedad de lo que ha aprendido a cerrar. Giré con paciencia. De pronto cedió, y el sonido de la cerradura, ese clic de hierro, me recorrió la espalda como una mano. Afuera, la noche me recibió con un silencio tan denso que me hizo pensar en nieve, aunque no había nieve. El aire olía a piedra, a zinc mojado, a hilo de costura olvidado. El pueblo abajo era un conjunto de luciérnagas ordenadas. La sierra respiraba con su oración inacabable. La terraza tenía un banco de hierro, pintado de blanco en otro siglo, y una maceta sin planta, llena de tierra petrificada. En el borde del banco, alguien había atado, hace mucho, una cinta azul muy pálida. La misma cinta, o su hermana. Toqué el nudo. Se deshizo con la facilidad de lo atado por manos pequeñas. Al soltarlo, algo se desprendió del hierro, invisible, un tirón leve en mi camisa, a la altura del brazo. La niña, jugando a llevarme de la mano. Aquí susurré. El mundo respondió de 2 maneras. Una, con la certeza dulce de lo que encaja. El ramillete de gardenias en mi mochila se calentó 1 grado, apenas, como si recuperara el pulso de una flor en verano. La otra, con la ferocidad exacta de lo que se niega, desde el vientre del sanatorio, más abajo. Un golpe de electricidad sin luz hizo vibrar los cristales de la puerta como si una mano impaciente quisiera arrancarlos. La voz de la escalera, ese hombre que no era hombre, pronunció, con una ternura desesperada: «No la despiertes». Comprendí entera la frase de grafito en la pared del peldaño 16. No hacer ruido. No despertar. ¿No despertar qué? ¿No despertar a quién? No despertar el dolor a punto de pegarse a la piel de nuevo como una gasa arrancada sin agua. No despertar al monstruo de ozono que marcaba con su bastón ejercicios de respiración en un pentagrama de suelos. No despertar a los gritos guardados como reliquias en las habitaciones 12 y 14. No despertar, tal vez, y esto me dolió como una astilla, la memoria de una niña a la que habían enseñado a no toser. Saqué el ramillete. Lo coloqué en la maceta vacía, hundiendo las flores secas en la tierra dura hasta donde pude. La cinta azul la até al respaldo del banco, con un nudo que aprendí de niño y que no había vuelto a hacer desde entonces. En ese gesto, el aire bajó 1 grado, y, al mismo tiempo, la gardenia se expandió hasta volver mi piel una frontera demasiado porosa. Cerré los ojos.
La niña, o lo que quedó de ella, rozó mi mejilla con algo que no era mano ni boca. Fue una caricia de temperatura. Me lloraron los ojos, no de susto, de algo más hondo que admitiré como pena ajena o como amor por lo imposible. Arriba dije, pero ahora lo dije hacia adentro, como quien le reza a una habitación cerrada. La respuesta llegó en la lengua que había aprendido esa noche, la de los ruidos mínimos. En el despacho contiguo, cuya puerta, adiviné, daba a la terraza por un lateral, una máquina que no debía existir allí. Dejó caer su silencio como si alguien, al quitarle el peso, liberara un resorte. En el pasillo, a mi espalda, el bastón de Evaristo no golpeó 2 veces, con un ritmo que quiso parecer música, y fue amenaza. La voz de la escalera se quebró. «No vuelvas a bajar», suplicó por tercera vez. Abrí los ojos. En el vidrio cuadrado central de la puerta, desde dentro, se formó un círculo de vaho, perfecto. En el vaho, con líneas exactas como de regla aprendida, se escribió una fecha, 12 dividido por SS, dividido por 1933. Debajo, una hora, 12:17. El mismo reloj detenido, la misma clavija de tiempo. La suma de las casualidades empujó una puerta dentro. Vi no con los ojos, sino con la piel, una escena brevísima. Sol en el pentagrama, los pasos de niñas midiendo su aliento, un hombre de bata oscura, marcando tiempos con un bastón cuya empuñadura se había suavizado con el sudor de otras manos, la señora Lourdes, con un pañuelo blanco, apoyado en el hombro de una chiquilla que respiraba lento para no toser, gardenias frescas puestas a la sombra para no marear a las enfermas. El sol hizo un arco. La sombra se desplazó un palmo y el tiempo se clavó en 12:17, como un alfiler. ¿Qué pasó a esa hora?, pregunté, sabiendo que adicionar pregunta al aire era un acto de fe. La respuesta no vino como un desfile de sensaciones con orden. Olor a algodón quemado. Un chasquido largo, como de interruptor general. La risa de una niña que intenta no toser y pierde. El golpe del bastón más fuerte de lo permitido por la paciencia. Una súplica en la voz de mujer Lourdes, que dice, por favor sin dignidad, porque no hay dignidad que valga cuando alguien que quieres no respira. Las lámparas negándose a encender. Un brazo que se tensa con una inyección que no encuentra vena, busca, agujerea. Un no despierten a las pequeñas pronunciado entre dientes. Un puño golpeando la madera de la puerta. Un silencio súbito que no es calma, sino suspensión. Luego, nada, o ese nada que vibra. 12:17 clavado en la costilla del sanatorio. La cinta azul, atada al banco, ondeó sin viento. Me senté. Sentí que ella se sentaba a mi lado, con el cuidado con que se sientan las niñas que han aprendido a no tomar demasiado espacio. El frío compartido nos unió la piel a través del metal. El crujido del banco fue un animal pequeño acomodándose. Bajé la vista al patio interior. Un rectángulo de tierra sin hierba. Una mesa de piedra con la superficie manchada de anillos. Un cubo volcado. Una sombra. Pasó de un corredor al otro. No era humana. Era la manera que tiene la culpa de caminar cuando lleva bata. Supe que, si seguía allí un tiempo más, la casa me contaría la historia entera. Supe también que la otra voluntad, la de Ozono, no me lo permitiría sin precio. Me levanté, guardé la maceta en su lugar, apreté el nudo de la cinta sin reforzarlo, por si necesitaba desatarse sola. Abrí de nuevo la puerta. Al entrar, el perfume de gardenia no desapareció. Se asentó en mi ropa, como polvo luminoso. El pasillo del pabellón respiró conmigo, y en ese latido conjunto escuché las otras respiraciones, las no humanas, acercarse desde abajo. El sanatorio iba a recordarme la frontera. La voz de la escalera, ahora casi un hilo, dijo, si bajas, no vuelvo. No supe si era advertencia, amenaza, profecía o deseo. No supe si quien hablaba quería protegerme o impedir el encuentro. Lo que sí supe es que la niña, ante esa frase, se tensó como una cuerda de violín. Un zumbido pequeño, como de cristal frotado con dedo mojado, vibró junto a mis costillas. No había tiempo, o lo había, pero de otro modo. Debía acabar de subir el arriba que quedaba, que no era físico, poner a salvo algo que, sin estar en peligro, nunca
había conocido la seguridad. Recordé las cartas. La caja que había devuelto al cuarto de la cajita la llevaba aún en la mochila, envuelta en tela para que no tintineara. Las saqué. Volví al cuarto donde la encontré, guiado por el hilo invisible de perfume y por la intuición de una casa que, despierta, aprende a ser hospital de nuevo un minuto si alguien le enseña. Puse la caja sobre la cama infantil. Solté el cordel con el cuidado con que se desata un vendaje. Extendí las cartas como se extienden manteles los días de fiesta, para que el papel pierda la curva que le hace recordar el puño. Leí en silencio los encabezamientos, sin ahondar, para no despertar nombres que quizás no quieren ser llamados. Mi querida María, pequeña mía, a la luz de tus ojos. En el borde de una hoja, un dibujo, bastón y pentagrama, con líneas torcidas de niña. Me dolió la ternura en los dientes. Arriba dijo la niña por última vez, y por primera vez sonó a Gracia. El edificio, desde su vientre, emitió un ruido sordo de oxidación, volviendo al lugar, como si hubieran encajado piezas sueltas que llevaban años rodando. El ozono reculó una pulgada. Las lámparas dejaron de gimotear. En el cristal esmerilado, las letras de María se disiparon en una evaporación ordenada. En el mural, los niños sin manos dejaron de mover sus sombras de dedos y volvieron a ser pigmento. El reloj del pasillo pidió un segundo de atención. Lo miré. 12:17. No se movió. No se movería. Pero el silencio alrededor cambió de textura. Dejó de ser un silencio de hospital que cobra por cada minuto para convertirse en un silencio de casa que por un instante se acuerda de haber sido casa. El descanso duró lo que duran los consuelos verdaderos. Un instante suficiente para que el cuerpo recuerde cómo es el alivio. Después, el sanatorio se acordó de su deuda. Desde el ala este, muy abajo, el grito vertical volvió, más hondo, más cerca, con capas nuevas de metal y agua. No era solo lamento, era, esta vez, llamado. Y en el llamado había un nombre sin lengua que, sin embargo, llevé a la boca. Evaristo. La casa crujió. El bastón en mi mano que no había soltado desde el pentagrama se calentó, como si una palma invisible se cerrara sobre la mía. La voz de la escalera ya no suplicó. Sentenció, te espera. Miré a la niña. No había niña, pero el espacio a mi izquierda, ese hueco con la temperatura exacta de una compañía, vibró con una decisión indefensa, la de quien acompaña, sin poder impedir. Até las cartas con el cordel, dejé la caja abierta sobre la cama, para que el papel respirara la noche, y apagué la linterna un segundo, para que mis ojos aprendieran a ver en la sombra. En ese apagón breve, sentí dedos invisibles que por primera vez en toda la noche sí parecieron dedos. Me tomaron el borde de la manga, lo arrugaron con impaciencia, lo soltaron. Era una despedida que no sabe serlo. Encendí de nuevo la luz. La gardenia, ahora, olía a jardín después de lluvia fría. Bajo dije, y la palabra tuvo el peso de las piedras que se llevan en la boca para cruzar río. El camino hacia la escalera se estrechó como si el sanatorio quisiera ralentizar mis pasos para pensar. En el rellano, el mural me miró con una neutralidad nueva. El pasamanos, frío otra vez, me hizo cosquillas en la palma con la electricidad menos severa. Descendí contando los peldaños como si cada número fuera una oración que me protegiera del próximo. 16, tobillera. 12, mano en la pared con grafito. 8, madera que se hunde 1 milímetro. 4, corriente a la altura de la garganta. En el último, el edificio se entrenó para el encuentro. Dejó caer su peso en mí como una manta de plomo. Y, aún así, bajé. El sótano, lejos de parecer el mismo, se extendió lateralmente como una boca de animal marino. Corredores nuevos, puertas con cerraduras que parecían ojos dormidos. Un reloj sin esfera que, sin embargo, emitía un tic-tac sin tiempo. La lavandería ya no era una habitación. Era un teatro donde las pilas eran cóncavas de resonancia. El carro de alambre dormía, pero su sombra, alargada por ninguna luz, alcanzaba ahora la mitad del cuarto. En la rejilla de los casilleros, el broche en forma de hoja brilló con una intención que no era suya, un guiño sin simpatía. El bastón pesó en mi mano, y el olor a ozono, ese olor de tormenta sin nube, me llenó la boca como un sabor. Evaristo dije, y esta vez no fue nombre, fue cita. El primer golpe del bastón no fue mío. Sonó detrás de mí, en el pasillo. Tac.
Un sonido con peso perfecto, con dominio de madera sobre piedra. El segundo, a mi derecha. Tac. El tercero, enfrente. Tac. El cuarto, dentro de mi mano, sin que yo lo diera. Tac. El sótano se llenó de puntos de impacto que dibujaron un pentagrama invisible en el que una voluntad ajena escribió, con golpes, su presencia. El aire no bajó de temperatura. Se puso rígido. Noté mi respiración más corta, no por miedo, sino por obediencia a una ley antigua que manda respirar bajo cuando la autoridad entra en una sala. No la acepté. Alargué la inhalación. El olor a gardenia se reapareció, muy leve, como una moneda en el fondo de un vaso. Me sostuve en él. Lo vi, no con la vista completa. Lo vi de esguince, porque aprender a mirar de frente a los muertos lleva más de una noche. Una sombra de hombros rectos, bata oscura que cae sin arrugas, aunque nadie la cuelgue. Perfil de nariz de hombre que ha mandado toda su vida, frente como una lápida pequeña. La empuñadura del bastón, pulida por manos vivas, brilló como un ojo en el borde de la linterna. La sombra no necesitó acercarse. Medir la distancia también es una forma de poder. Se plantó a 3 pasos de mí, y en esa cifra hubo un gesto. No despertar, dijo, pero sus palabras no eran aire. Eran el sonido de su bastón, dibujando la negación en el suelo. Está despierta, respondí, con una firmeza que me sorprendió. Y el eco mínimo, ese eco que solo existe si 2 silencios se tocan, devolvió mi voz desde las pilas. El rostro sin rostro se inclinó milímetros. En ese gesto hubo desprecio, no hacia mí, yo aún era un insecto explorador en su patio, sino hacia la noción misma de que algo pequeño, una niña con flor, pudiera interrumpir los horarios de la casa. El bastón se alzó. El golpe no cayó en la piedra, cayó en mí, no en el cuerpo, en el lugar exacto donde termina la nuca y empieza la memoria. El mundo se desorganizó. El pasillo giró sin moverse. Las puertas respiraron. Las lámparas sin luz masticaron filamentos. Un zumbido me llenó las sienes con un sabor a... Me llevé la mano a la nuca por reflejo, como si pudiera deshacer el golpe. No había dolor de carne. Había una orden. Y la orden decía, olvida. Me negué. No con heroísmo, sino con una torpeza obstinada que solo conocen los animales cuando no entienden el palo. Busqué una forma de sujeción. Como un marinero busca en un temporal un cabo para no irse por... La encontré en lo mínimo, en la fricción de la tiza contra la yema de mis dedos, residuos blancos que me recordaban la A partida en los peldaños, en el olor residual de la cinta azul que se había quedado en mi muñeca como color invisible, en la humedad del papel que aún guardaba mi mochila, respirando cartas no leídas. Agarré esos hilos, los hice trenza. Tiraedemi Hatsiami. María dije, y el nombre, pronunciado en el sótano, sonó a campana afinada en otra ciudad. El bastón dudó, no el instrumento, la voluntad que lo manejaba. Un silencio nuevo se abrió como una puerta lateral. La respiración no humana de los aislados se acercó, alzada por el hueco, pero ya no era llamada, era coro. Sentí, alrededor, presencias que no eran la niña, que no eran él, que no eran la voz de la escalera. Ponerse de pie en sus camas largas, como quien oye música en misa después de años sin fe. No vinieron a ayudar, vinieron a mirar. El sanatorio se llenó de ojos sin iris. María repetí, y al hacerlo, no llamé a la niña. Llamé al gesto de atar una cinta, de guardar un ramillete para, cuando puedas oler sin toser, de escribir no despertar, en un muro con lápiz, en una letra pequeña, para no despertar al propio miedo. Llamé a una escena. Una mujer Lourdes, inclinándose sobre una cama infantil, sus dedos ligeramente manchados de tinta y desinfectante, prometiendo domingo, prometiendo casa cuando termine el invierno. La sombra de bata oscura se enderezó. El bastón, con un movimiento seco, partió el aire sin tocar el suelo. La electricidad sin luz estalló. El ozono se hizo cuchillo. La lavadora invisible que es el tiempo centrifugó con rabia. Apreté los dientes para que no se me moviera el nombre en la lengua. Aguanté. La niña, en el filo de mi costado, se apoyó. Fue un peso leve, de colibrí, cansado. El carro de alambre, en la esquina, se desplazó un palmo por sí solo, y su quejido raspó la autoridad del sótano como una firma mal hecha en una orden perfecta. No bajarás más,
dictó la voz de la escalera, ahora hablada por él, como si la casa fuera un órgano y Evaristo un organista voluntarioso. Subiremos, respondí, sin pensar. Y el verbo hizo puente. No dije subiré, dije subiremos. Él y yo. No, ella y yo. El golpe que vino entonces no fue al recuerdo, fue al mundo. El suelo, un latigazo seco, las pilas, un gemido de cantera. Las puertas, sus lenguas de hierro salieron de las bocas y volvieron a entrar con un chasquido. El aire, un empujón sin manos me tiró hacia atrás, choqué con la pared. El broche en forma de hoja, dentro de la rejilla, se desprendió y cayó. Su tintineo no se multiplicó como antes, fue un sonido solo. Y en esa soledad se abrió un agujero en el centro del sótano, no un agujero físico, un hueco de mirada. De allí, del ojo nuevo, llegó el sonido que yo había llamado grito vertical. Lo escuché como se escucha el agua que sube por un pozo, con terror y con sed. Ahora dije, o me dije, o la niña me dijo a través de mí. Levanté el bastón. Por primera vez, no como réplica, no como obediencia, no como cita, como herramienta. Marqué con él, en la piedra, 3 golpes, no en compás marcial, sino en pulso de cuna. Tac, tac, tac. La electricidad dio un paso atrás. Sorprendida como está sorprendida la violencia, cuando una canción de cuna se canta en medio de un campo de tiro. La gardenia, valiente de pronto, llenó el sótano con un perfume que no conocía allí. Jardín a mediodía, vestido colgado tomando sol, manos de mujer con jabón bueno. El grito vertical cambió de tono. Se quebró en un sollozo. El organista, por un instante, perdió el Arriba susurré, con la firmeza de quien sostiene un cuerpo dormido por una escalera sin barandilla. El mundo obedeció 1 milímetro. El aire se aligeró lo justo para que una miniatura de brisa subiera desde la rejilla del desagüe. El carrito de alambre avanzó otro palmo y se colocó frente a las pilas como quien ofrece espalda. La sombra de bata y frente lápida dio un paso que crujió en el oído más que en el suelo. Se hizo a un lado, sin apartar. Ceder sin ceder, la forma predilecta del poder. Aproveché la rendija. Di un paso. Otro. Busqué con la mano, sin mirar, el borde de la pared para subir con dedos. Encontré el grafito. No hacer ruido, no despertar. Puse mi palma encima. Era polvo frío. El polvo saltó. La tiza en mi bolsillo se deshizo sin que yo la tocara, convirtiendo el interior de la chaqueta en una nube blanca. Subimos. No fue ascenso de piernas, fue ascenso del mundo. Cada objeto, el broche, el vaso con pelusa, el juego de letras, la caja, el mural, el pentagrama, la cinta azul, se movió una micra hacia arriba, y en esa micra el sanatorio dijo, con su idioma mudo, que había espacio para un minuto distinto. En el peldaño 16, el roce, en mi tobillo, esta vez tiró hacia arriba, con una impaciencia misericordiosa. En el rellano, la voz de la escalera ya no sonó. Lo que habló fue el edificio entero, con una vibración de horno. Una advertencia sin palabras. La obedecí y no la obedecí. Pasé. Al llegar a la planta, el reloj me esperaba con su aguja clavada. Me detuve frente a él, el bastón apoyado, la respiración reajustándose como quien afina un instrumento. El cristal ausente dejó mis dedos acariciar las agujas. Estaban frías, estaban muertas. Sin embargo, al tocarlas, la piel me transmitió no calor, sino una especie de cosquilleo que reconocí con sobresalto. El mismo cosquilleo de haber estado tocando una frente con fiebre que ha bajado. No las moví. No debía. 12:17 debía quedarse allí como una piedra en el río para que el agua supiera por dónde cantar. María, dije, suave, con un tono que jamás pensé tener. Ya huele. Y por primera vez en toda la noche, el sanatorio Santa Estela devolvió un sonido que fue más que eco, más que amenaza, más que orden. Devolvió un sollozo humano, contenido, pasado por tela, de los que se lloran sin sacar ruido, porque hay otras, a quienes no hay que... Entonces, del fondo del ala este, vino el nombre que faltaba. No lo pronunció la niña, no lo pronunció Evaristo, no fue Lourdes, fue la casa, con su voz de paredes. Y en esa voz, pronunciado como palabra y como sentencia, subió el apellido que completó la L del mural, María Laredo, y al nombrarla entera, entendí que la noche
Aún no había terminado de subir. Que lo peor, o lo que hace justicia, nos esperaba detrás de la puerta de los Aislahar sería obedecer a quien dicta silencios. Que subir, esta vez, implicaba entrar al cuarto donde 1217 se convirtió en piedra, y con una llave que aún no conocía, mover la mano del reloj sin mover un solo diente. El nombre completo resonó en las paredes como una campanada que no necesita bronce. María Laredo. La L del mural dejó de ser pudor y se volvió apellido, y el apellido cayó sobre los peldaños con el peso de una losa pequeña, de esas que tapan nichos discretos. Cuando la casa pronunció su nombre, algo en el aire se organizó con una disciplina lúgubre. Los suelos dejaron de resumar humedad caprichosa para latir. Los cristales dejaron de vibrar sin ritmo para acompasar su temblor a un mismo pulso. Y los silencios, tantos silencios, se colocaron en fila como pacientes ante una consulta que no abre. En ese orden nuevo, supe que el camino no era ya hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia adelante. Los aislados. No caminé. Fui llevado, no por manos, por una suma de pequeñas decisiones del edificio. Una corriente me empujó a la altura de las rodillas. Otra, de contrapunto, me sostuvo los hombros para que no inclinara la cabeza demasiado. Otra, más tímida, me templó los dedos justo lo suficiente para que no soltara el bastón. A la altura de la garganta, un hilo de frío hizo de guía. El ala, me esperó con el olor de los hospitales a punto de cerrar. Metal sin paciente, jabón sin piel, lámparas con polvo que ya no se quita. En la primera puerta, la 9, una cruz dibujada con lápiz pedía perdón. En la 10, alguien había engarzado un cabello en el ojal de la cerradura, como ofrenda o conjuro. En la 11, un golpe reciente, 3 hendiduras en la madera, marcaba la altura del hueso de una mano. La 12, allí el hilo rojo se había perdido bajo la puerta, y allí el grito vertical aprendió a decir, espera, sin lengua. Levanté la tapa de la mirilla. El cuadrado de oscuridad devolvió lo mismo que antes. Nada con forma, todo con densidad. Pero ahora el nada tenía textura de colcha vieja. Acerqué la linterna. El haz hizo una pared blanquecina, salpicada de puntitos negros. Eran agujeros de clavo, cientos, como si alguien hubiera colgado cosas pequeñas, tarjetas, dibujos, pañuelos y, con el tiempo, se los hubieran llevado todos, pero los clavos hubieran quedado como un cielo inverno. Bajé la tapa y sentí por primera vez el olor exacto de esa habitación, gardenia y éter. El perfume y la anestesia se mezclaban en una fórmula imposible que subía despacio y raspaba sin herir. En la 14, al lado, el resuello no humano respiró más cerca. Era una respiración con bordes, como si pasara por una membrana nueva. Puse la mano en la manilla, helada. El metal me pareció hueso. La voz de la escalera, ya sin cuerpo, ya sin hombre, volvió a pronunciar su condena. Si bajas, no vuelves. No contesté. El no vuelves no describía un lugar. Describía una forma de ser. Giré. La puerta ofreció resistencia, y después de 1 milímetro, cedió con el suspiro que dan los objetos cuando deciden que no van a ganar esa pelea. Dentro, la oscuridad no era una ausencia de luz. Era una sustancia que uno podía tocar con la lengua. En el primer paso sentí madera bajo la suela. En el segundo, piedra. En el tercero, nada. El pasillo del cuarto caía como un escalón sin frontera. No caí. El bastón encontró un borde. Lo puse delante como se pone un palo ante un perro, no para herir, sino para que sepa que hay distancia. La linterna dibujó por fin el interior. Una cama estrecha, pegada a la pared. Una mesilla con un vaso de vidrio. En el vaso, un vegetal que no era planta. 2 hebras blanquecinas, retorcidas, sumergidas en agua espesa. En la pared, a la altura del rostro de quien se sienta en la cama, un rectángulo más claro, sin polvo, donde algo estuvo y ya no está. Un espejo. Al pie de la cama, una silla. Sobre la silla, doblado, un delantal con 2 lazos. El delantal tenía manchas antiguas que no eran sangre, y olía increíblemente a almidón cansado. El techo presentaba, en la esquina, una floración de moho que, me dolió admitirlo, se parecía a un pequeño pulmón. No despertar, dije, más como súplica que como consigna. Una sombra se movió al otro lado de la cama. No era él, era otra cosa. Un aleteo de sombra con ritmo de hábito,
como el de alguien que da vueltas a una mesa en tareas repetidas. La gardenia se movió con ella, y su rastro dejó una curva invisible a la altura de mi pecho. Me acerqué. La silla crujió sola, y el crujido se convirtió, por un instante, en la voz de alguien que se arrodilla. Entonces la vi, no de frente. En el cristal de la ventana, una lámina de vidrio empañada desde dentro. El vaho dibujó el contorno de una cabeza de niña a la altura de mis clavículas, con la raya del pelo en medio y el moño alto de los dibujos de la señorita Lourdes. La respiración sin cuerpo empañó esa forma, y una mano pequeña, otra vez tan nítida como un huevo de gallina, se imprimió abierta. María, susurré, no para llamarla, sino para no olvidar su nombre en ese cuarto que enseñaba a olvidar. El éter subió, no fue olor, fue recuerdo de lengua anestesiada, de saliva con aristas, de promesa de sueño que no llega. Y, superpuesto, un contracanto, el ozono. La electricidad sin luz entró por la rendija como una serpiente, y a su paso, la aireación invisible de la niña se contrajo, como si un pecho sin costillas hubiera hecho un esfuerzo por salvar aroma. El bastón se tensó en mi mano. No lo levanté. Lo apoyé contra el suelo para sostener. La madera me devolvió, desde muy abajo, un latido que no era mío. Sé lo que hicisteis, dije, y me sorprendió el plural. No con lenguaje de sentencia, sino con el tono del que recita una escena, como si el decir la hiciera menos tenebrosa. Cerrar la puerta, apagar la corriente general, porque las lámparas quisieron explotar. Decir, no despierten a las pequeñas, poner algo en una lengua que no podía tragar. Marcar los tiempos con un bastón, cuando el pecho hacía otra música. El aire escuchó, nadie contradijo. La sombra de hábito, la de dar vueltas, se detuvo junto a la mesilla, como si mis palabras hubieran llegado a un punto donde otras veces alguien lloró. La voz de la escalera no habló. Él no golpeó. Y en ese hueco, la niña sin cuerpo, sin garganta, hizo un gesto que fue idea antes que acto. Me pidió que me sentara. Obedecí. El borde de la cama se hundió 1 centímetro bajo mi peso. No hubo polvo que saltar. Con las manos sobre las rodillas, busqué una postura que no fuera desafío ni rendición. Coloqué el bastón paralelo a mis muslos, como se coloca un instrumento que uno respeta. Saqué la caja. Las cartas temblaron sin temblar. El cordel, al soltarse, hizo un ruido suave, de serpiente vieja. Abrí la primera. Para María, con cariño de la señora Lourdes. La dejé sobre la colcha. La segunda. Cuando termine el invierno, volverás a casa. La tercera, con el dibujo torcido del La cuarta, un párrafo en el que la palabra tos aparecía 5 veces. Y, a la sexta, alguien la había tachado y escrito cof, como si el extranjero se llevara la culpa. Las extendí delante de mí, las palabras se hicieron aire bueno. Entonces golpeó, no el bastón, el corazón de la casa. Un golpe que venía de adentro, de sitio sin mapa, de una sala cerrada con pared de cal y cifras de inventario en lápiz. Ese golpe trajo consigo sonidos antiguos que quizá la casa guardó como grial, pasos precipitados. Lourdes, pronunciado con frenética cortesía. La palabra apnea, dicha con acento aprendido en manual. El chasquido de una cinta al atarse. Un no despierten que ahora oí entero. No despierten a las pequeñas. No las asusten. Los verbos sonaban más a cuidado que a crueldad. Pero debajo, como un arroyo bajo nieve, corría la impaciencia del que no admite que el cuerpo tenga su propia música. Y en esa impaciencia, la orden muda que cierra garganta y abre reloj. Evaristo, dije, ya sin miedo, pero con la precisión del que pone nombre a un cuchillo. Si aparece, será ahora. Apareció. No entró. Se añadió. Su sombra no tomó lugar. Amplió el cuarto. La bata oscura llenó ángulos que no estaban. La empuñadura del bastón que él no tocaba, y sin embargo era suya, se volvió espejo de una luz que no existía. No vi ojos. Vi la actitud de unos ojos. Medían, clasificaban, mantenían la promesa de hospital incluso cuando la casa se había vuelto naufragio. Su presencia trajo con ella un perfume que nunca había sabido que fuera perfume. El olor a papel secante, a tinta seca en registros, a guantes de algodón. El ozono quedó detrás, como una escolta. No despertar marcó con un golpe, sin hablar. Es tarde, dije.
y la gardenia se adelantó. Valiente. Ya está despierta. No para toser, para tener nombre. El silencio no se indignó, pesó. Y entonces entendí La casa había clavado sus agujas a las 12:17, no para repetir un crimen, sino para no admitirlo. La hora fija era la coartada perfecta. Si nada avanzaba, nada ocurría. Si el tiempo no pasaba, no había después. Si no hay después, no hay culpa que se adelante con su dedo. In silentio sanitas, repetía el mármol en el vestíbulo. En silencio, la salud. En silencio, el amparo jurídico de los que mandan con bata. En silencio, la lápida sin nombre. Voy a moverlo, dije. Y no fui yo quien eligió pronombre. Fue la niña al compartirlo. 1 minuto. 1. Haré ruido. La idea de ruido se expandió por el cuarto como un vaho con brillo. El ozono mostró los dientes. El vidrio de la ventana dibujó grietas invisibles. La sombra con hábito echó a andar de nuevo, nerviosa. La silla se apartó 2 centímetros sola. En la colcha, las cartas se ordenaron como si acudieran al extremo de la cama. El bata, bastón. Lápida adelantó su presencia 1 milímetro. No golpeó. El poder sabe cuándo no golpear. Habló por la casa, en la casa, con la casa. No vuelves. Nunca se vuelve. Contesté con una verdad que no pensé conocer. Se sale distinto. Me levanté muy despacio, como quien no quiere asustar a un animal dentro de una habitación. Llevé la mano al reloj que no tenía cristal. Recordé el cosquilleo tibio de antes. Acerqué la yema al borde de la aguja larga. 17. Había una resistencia, no mecánica, sino moral, como apoyar un dedo en la frente de un obstinado. Empujé 1 milímetro. La madera del edificio crujió con un protesto antiguo, de árbol talado que aún recuerda viento. Empujé otro milímetro. El bastón en mi mano se elevó solo medio palmo, no lo hice yo, y se preparó para el golpe. Yo preparé el mío. 3 tacs de cuna. Tac, tac, tac. La casa dudó. El ozono dio un paso atrás. La aguja, en el instante en que el metal invisible de la aguja cruzó la minúscula frontera hacia el 18, todo sonó. No fue ruido, fue mundo. El grito vertical se partió como una nube y dejó de ser columna para ser lluvia menuda, a sollozos. Las lámparas colgantes, sin electricidad, hicieron el leve ruido del filamento cuando se enfría. En la terraza, la cinta azul se desató sola y cayó como un pez que vuelve a la gardenia. Dejó de ser recuerdo y, por una respiración, olió como huele una flor recién cortada en una habitación que no la merecía. Alguien Lourdes dijo al fin, perdóname, en una lengua que no sonó a culpa privada sino a pena pública. Y él, el de la bata, el de la voz en la escalera, emitió un sonido humano por primera vez, un suspiro que no quiso ser llorado. La hora se movió 12:18. El sanatorio no lo resistió con violencia, lo resistió con hambre, como si llevar décadas sin alimentos, sin segundos, sin minutos lo hubiera vuelto bestia. Al sentir la migaja de 1 minuto, quiso devorarlo todo. Las paredes se contrajeron como vientre hambriento. El suelo intentó hacerse techo. El techo, suelo. Las puertas, lenguas. La escalera, garganta. La casa entera quiso tragar el minuto para dejar otra vez el reloj clavado a la altura que le convenía. Lo vi con la claridad con que se ven los depredadores en los documentales. No odian, comen. Si comía ese minuto, todo volvería a su lugar sucio. Si lo dejaba pasar, el edificio debía aprender a ser otra cosa que monumento al miedo. No iba a poder solo, no por valor, por gramática. Era una frase demasiado larga para decirla, sin coro. Y allí, en la longitud exacta de ese pensamiento, la oí a ella, no a la niña. A María con su nombre, dijo aquí, y aquí fue el sitio de la maceta con gardenias, el de la silla frente a la cama, el de la A partida en los peldaños, el del mural con niños sin manos, el del broche de hoja en la rejilla. Dijo aquí, y al hacerlo supe que su arriba ya estaba, que a ella no había que subirla a ninguna parte porque había subido con la cinta, con el olor, con la hora. Lo que quedaba abajo no era ella, era el mecanismo, el hombre sin ojos, la casa haciendo de garganta, la voz que dicta, no bajarás más. No bajaré, dije, y supe que mentía a medias,
porque bajar es también escuchar. Y quedaba una cosa que oír, la verdad nombrada en voz alta en el cuarto, donde el éter olía a gardenia. Él no se movió de su milímetro. Aguardó, yo no me acerqué. Hablé. Y lo que dije no fue acusación, fue historia. Usted cerró la puerta. Pensó, no asusten a las pequeñas. Marcó respiraciones con un bastón, porque sus manos no sabían. Dio tiempos, y los cuerpos no obedecieron. Cuando la corriente decidió no encender lámparas, creyó que la disciplina era luz. A las 12:17 se detuvo el reloj, porque alguien, al colocar la mano sobre el pecho de una niña, escuchó su último latido con precisión de martillo. Usted tomó ese segundo, y lo hizo edificio, porque solo repitiéndolo podía acomodarlo en su lengua. No despertar, no era consigna de cuidado. Era pacto con su propio silencio. Lourdes trajo gardenias para que el aire, al pasar, no fuera solo hospital. Las cartas prometieron domingo. Usted dejó el apellido en una L, porque un nombre entero despierta a los muertos de una manera que no le convenía. Y aquí estamos. La casa respiró. Un respirar con bordes también. Desde abajo, el coro de respiraciones no humanas, todas esas camas con sábana de polvo, se convirtió en murmullo que no pedía nada. Intercedía. No por mí, por la hora. Él golpeó una vez, y el golpe no fue amenaza. Fue aceptación tan dura como una orden. El bastón marcó por primera y última vez aquella noche un compás que no era de marcha ni de ejercicio. Era de salida. Yo lo seguí, y en el eco mínimo de mis 3 golpes de cuna, la hora avanzó otro diente. 12:19. El precio llegó de inmediato. No existió en moneda de sangre ni de carne. Llegó en lenguaje. Sentí, a la altura de la lengua, una sequedad, como si una palabra hubiera sido retirada de mí con pinzas finas. Volver, la palabra se fue. Supe que aquello no tendría retorno. No al sanatorio, a mi forma de estar en el mundo. Los edificios que uno despierta no devuelven al que los tocó en el mismo idioma. Cuando crucé la puerta de la 14, cuando cerré sin cerradura la 12 con una caricia, cuando el pasillo se abrió como cuello de camisa, entendí que había sido elegido, no por destino romántico, por pragmatismo de casa despierta. Santa Estela necesitaba una voz que dijera a los que vienen, no vuelvas a bajar. Y yo, que había bajado y subido y movido agujas, había aprendido el timbre exacto. Subí. La escalera me hizo sitio. El mural ya no dejaba dedos de sombra. Se había quedado tranquilo, como un niño por fin dormido. El pentagrama en el suelo, sin embargo, cantaba en silencio. Cada línea tenía ahora el grosor de un hilo, y ese hilo vibraba con mi paso. En la terraza, la cinta ya no está. En la maceta, las gardenias secas habían recuperado no sé decir mejor su peso. Pesaban lo que pesa una flor, cuando significa, toqué la cinta invisible en el aire, y supe que, en algún sitio sin mapa, alguien pequeño respiraba sin toser. No me despedí. No es lugar de despedidas un edificio que aprende otra hora. El vestíbulo me recibió sin trucos. In silentio sanitas, decía el mármol tercamente. En el silencio, la salud. Toqué las letras con los dedos blancos de ti. Las Cs de sanitas dejó polvo negro en mi yema. Reí sin ruido. Abrí la puerta. El viento de la sierra seguía rezando. El pueblo, abajo, parecía sostener ahora una lámpara más de las que recordaba. Quizás una ventana que siempre estuvo ahí y yo no había visto. O una vela nueva en alguna cocina. Cerré tras de mí. El coche me esperó como esperan los perros bien educados, sin queja, con su frente de parabrisas. Arranqué. El camino de grava crujió bajo las ruedas. En el retrovisor, Santa Estela no me miró. Miraba para dentro. Conduje hasta el pueblo con una sensación rara. Era menos frío afuera que adentro, y sin embargo, el aire parecía de mejor calidad. Aparqué junto al bar. El rótulo de neón decía, abierto, con una I medio muerta. Entré. La mujer de la tienda de comestibles, la que me dijo, allí nunca se está solo, estaba en una mesa, humeando su vaso con caldo. Al verme, no frunció ni los hombros ni la boca. No preguntó. Dijo, «Huele a allí». Y luego, en voz aún más baja, «¿La señora?» Tardé una respiración en entender que la señora era Lourdes. Asentí con una economía que no aprendí en ninguna universidad.
Me acercó el vaso de caldo. Al ponerlo en mis manos, sentí un peso que no era alimentación, era comunidad. Como si el pueblo dijera sin decir, ahora ya sabemos algo que no se podía decir, y ese saber nos mira con ojos que son tuyos también. Bebí. Mis manos temblaron. El caldo sabía a hierbabuena y grasa humilde. La mujer no me pidió más. Dijo solamente, no vuelva de noche. No la corregí. Volver ya no estaba en mi lengua. Dormí unas horas en una habitación de pensión donde la pared olía a blanqueo reciente. Soñé sin imagen. Un sueño de ruido blanco en el que 12:17 era la base de una música y 12:19 un acorde que pedía respiro. Me desperté a una hora que mi reloj llamó 9:13 y dejé la habitación sin mirar por la ventana. Regresé al sanatorio con luz franca. A esa luz, la casa parecía menos agresiva y más triste. Entré. El vestíbulo guardaba todavía el polvo dispuesto. El libro de registros, abierto donde no lo dejé, mostraba una página distinta. La última. La tinta era nueva. No fresca. Nueva en un tiempo que no conoce plumas. Una escritura sin mano había dejado una línea, no un nombre, una hora, 12:19. Debajo, en letras pequeñas, María Laredo. Me incliné. Puse la palma en el papel. El calor no vino de abajo. Vino. Cerré el libro con respeto. Caminé una vuelta más. El reloj, en su pared, no había vuelto a moverse. No debía. No allí. Pero su aguja larga ya no me parecía lanza clavada. Me parecía índice señalando la salida. En el cuadro de pabellón de mujeres, los nombres permanecían como estaban, con la raya en blanco al lado de María L. No la rellené. No soy quien para escribir lápidas ajenas. En el pasillo, el juego de letras de madera había perdido la A. Sonreí. La media tiza ya no estaba en mi bolsillo. Se deshizo del todo durante la noche. En la rejilla del casillero, el broche en forma de hoja había desaparecido. En su lugar, alguien había colgado imposible. Y sin embargo, allí la cinta azul, deshilachada, moviéndose con una corriente que no nace en ningún sitio que yo conozca. Salí. El viento olía distinto, no menos frío, menos desamparado. Me fui sin prometer. Pasaron días. El inventario el que me pagaba el ayuntamiento lo redacté con una precisión que no me reconocía. Fechas, materiales, daños, recomendaciones. Nada más. Ninguna gardenia en el papel. Ninguna L entera. Aprendí a no escribir lo que la casa me hizo escribir en otra parte del cuerpo. Llevé el informe. El concejal con corbata barata leyó por encima, asentó por rutina, dijo, ya veremos. Me dio la mano. La mujer de la tienda de comestibles me regaló un pan negro envuelto en papel y no me... Volví a la ciudad. El primer miércoles, a las 12:17 de la noche, en mi apartamento con ruidos de cañerías y vecinos, la madera del suelo junto a la puerta emitió un clic. No un crujido de parqué gastado, un clic de reloj sin reloj. Me quedé sentado en la mesa. No encendí la luz. El aire de mi casa no olía a hospital. Olía a polvo de libros y a la fruta que olvidé en la cocina. Y sin embargo, la gardenia muy leve, muy tímida se sentó en la silla de enfrente como quien no quiere molestar. No tuve miedo, tuve conciencia. El clic volvió. A las 12:18. Un minuto después, sonreí. No de alegría, de reconocimiento. Dije en voz muy baja, sin dirigirme a alguien concreto, no bajaré. Y la madera, impertinente, sin dejarse dirigir, respondió con un tercer clic a las 12:19. Me levanté, fui a la puerta, puse la mano en el pomo. Estaba frío sin malicia. No salí. Apoyé la frente en la madera. Del otro lado no había escaleras de sanatorio. Había escalera de comunidad. Aún así, dije con el tono que ahora es mío, ese tono que no elegí y que Santa Estela me dio como oficio. No vuelvas a bajar. No sé a quién se lo dije. Quizá a mí. Quizá a alguien que, como yo, decide volver al edificio con la idea de que allí hay historia. Desde entonces, algunas noches, a las 12:17, cuando el viento en la sierra reza, aunque yo esté a muchos kilómetros, se oye, no lo digo yo. Lo dicen en el bar de Valdeorco, una voz en la escalera del sanatorio, que susurra a quien entra sin malicia. No vuelvas a bajar. No es amenaza. No es consigna. Es un puente.
Quien obedece, escucha, dicen, un leve perfume a gardenia. Y, si presta atención, el sonido ridículo de una tiza partiéndose sol. Quien desobedece, oye un bastón, que marca ejercicios en el aire como si fuera música. Hace unos días, el panadero del pueblo dejó una bolsa en la verja del sanatorio. Dentro, pan negro y una tarjeta blanca donde, con letra de escuela, alguien había escrito: para cuando puedas comer sin toser. Nadie lo firmó. No hacía falta. El viento, al cruzar por la rendija, hizo de la tarjeta un pájaro pequeño que subió por la escalera y se detuvo a la altura del rellano, frente al mural de los niños sin manos. Quizá lo vi en un sueño. O quizá, y esta es la verdad que ya no puedo negar, la casa decidió enseñármelo porque uno agradece con oficio. Yo, cada vez que mi puerta hace clic a las 12:17, contesto en mi idioma nuevo. No rezo, no escribo, digo el nombre entero: María Lared. Entonces, durante un minuto exacto, el mundo huele a jardín en invierno. Mi lengua recuerda el sabor de una palabra menos y más precisa. Y el reloj, cualquiera, el que esté más cerca, se permite el lujo de no avanzar. A las 12:19, siempre, suelta el aire. Algo en mí se anuda a la madera y me pide oficio. Yo cumplo. No soy valiente. Soy, desde aquella noche, voz prestada de una escalera, y cuento sin inventario y sin mármol a quien se lo merece, con cuidado de no despertar a quien no hay que despertar, que hay edificios que guardan horas como otros guardan santos, y que a veces, si uno mueve un minuto con el tacto correcto, los muertos encuentran, por fin, un lugar del aire donde la gardenia no marea, la tos no manda, y la niña, con moño alto y A en la tiza, aprende, al fin, a subir sola. Cuando eso pasa, no hay música. Hay 3 golpes muy suaves, de cuna, en algún suelo de madera del mundo. Si los oyes, no trates de buscarlos. No busques con los ojos. Huele. Y, si el aire te devuelve flor que no está, ya sabes, no bajes. Nunca se vuelve. Se sale distinto.